encuentre la ley de control que permita tener una respuesta al escalón con un sobretiro máximo del 15% y un tiempo de subida de 0.5 segundos. La función de transferencia del sistema es esta. 3 sobre S cuadrada más 2S. Ahí está. Es eso. Entonces, díganme cómo lo empezarían a resolver. Así primero hablado y luego ya empiezan a mover el lápiz. ¿Qué harían? ¿Cómo lo harían? ¿Qué harían? ¿Quién me puede dar algunas ideas? Primero es encontrar la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento para que me dé esa respuesta transitoria, o bueno, a donde quiero llevar mi sistema. ¿Quieres llevar tus qué? Como un objetivo, o sea, hacia dónde quiero llevar mi sistema, que necesito Ajá, que tenga esa frecuencia y esa amortiguación. ajá, ok, de acuerdo. Pues adelante. Y luego, ¿qué harían? Pasarlo al espacio de estado. Ajá. Y luego ya aplicar el algoritmo, ¿no? Entonces, efectivamente, como nos piden por retroalimentación de estado, pues tengo que tener el modelo en espacio de estado. Y como me piden la ley de control, pues es un problema de asignación de polos. Por lo tanto, debo de conocer los polos que tengo que asignar. Pero esos polos deben de satisfacer esos requisitos. Me deben proporcionar esos parámetros en la respuesta. Entonces, a partir de esos parámetros, yo debo de encontrar los polos que voy a asignar. Pues adelante, díganme cuáles son los polos a asignar. Los polos que me permitan tener un sobretiro máximo del 15% y un tiempo de subida de 0.5 segundos. Aquí, si ustedes recuerdan su curso de control 1 y control 2, pues tienen que ocupar las ecuaciones que describen las características de la respuesta transitoria del sistema. Esas les van a permitir obtener, como bien lo dijeron, la relación de amortiguamiento del sistema y la frecuencia natural. A partir de esos dos parámetros, ya obtienen los polos a asignar. Y ya una vez que tienen esas dos cosas, los polos a asignar y el modelo expresado
en espacio de estado, pues ya nada más aplican el procedimiento de igualación polinomial, obtienen el polinomio característico de la matriz de lazo cerrado A menos BK, obtienen el polinomio característico de los polos a asignar, igualan los dos polinomios, generan un sistema de ecuaciones simultáneas algebraicas, lo resuelven y ya obtienen K. Esa K la sustituyen en la ley de control y ya tienen lo que se pide. Entonces díganme una de las dos, porque lo pueden hacer primero uno y luego el otro, viceversa. Si obtienen primero el modelo de estado, díganme cómo les queda. Y si obtienen primero los polos a asignar o los polos deseados, pues díganme en qué posición van. ¿Alguien ya encontró algún valor? Relación de amortiguamiento, frecuencia natural, el modelo de estado, los polos a asignar. Profe, creo que tenemos un sobretiro de .5169. ¿Un sobretiro? No, el sobretiro es de 15%. Ah, perdón, me confundí. Factor de amortiguamiento. Ah, ok. ¿De cuánto? Está bien. Entonces, relación de amortiguamiento. Nunca me sale este dibujito. Como que este está mejor. 50.51.
69. Esa es la relación de amortiguamiento. La frecuencia natural me sale 3.0607. No. Profesor, yo tengo 2.8607. En la frecuencia natural, no. Es tiempo de subida, ¿eh? ¿Cuánto les dio? Profesor, sí estamos ocupando la fórmula correcta, creo que es la de tiempo de subida con el polinomio de amortiguación. ¿Sí esa? No, no, esa es una aproximación. Hay otra. Ah, ok, entonces deje busco la otra. Sí, la que trae el polinomio es una aproximación que no es una aproximación muy confiable, que digamos. Ya solo que no se tuviera nada más. Sin embargo, hay otra que está en función de un arcotangente y esa nos da mejores resultados.
¿Alguien ya obtuvo la frecuencia natural? Profesor, Ajá. ay, de tiempo de subida yo solo tengo tres fórmulas, la de la aproximación, la del 90%, la del tiempo de 90% menos el tiempo del 10%, y una que utiliza phi, pero no me acuerdo qué es phi. Am, Hay una que tiene el arco tangente. ¿No tienen esa? ah, no sé, voy a revisar. Ah, profesor, phi es igual a el arco coseno del factor de amortiguamiento, ¿o es otro? A ver cuánto te da con esa. A lo mejor es un equivalente. Me quedó 5.0035. No. No, olvídalo. ¿Alguien ya obtuvo un resultado?
Profesor, me da menos 130, pero pues No, negativo. no, no, pues como, no, 130, no. Fíjense, si pi está en radianes, el arcotangente tiene que ser obtenido en radianes para que puedan restarle a radianes. Si están obteniendo el arcotangente en grados, pues no pueden restarle a radianes grados. Pues el arcotangente tiene que ser obtenido en radianes. Entonces es 4.9390. Eso sí. Entonces la frecuencia natural es 4.9390. Por lo tanto, ¿en dónde están los polos deseados? El espectro deseado, ¿en dónde está? El ejemplo que se vio la última vez, ¿sí se terminó? Me quedó la duda ahorita. Profe, yo no lo recuerdo, la verdad, de haber hecho un ejercicio como estos antes. ¿Verdad? No, yo no recuerdo que hayamos hecho un ejercicio o algo así antes. Bueno, la clase pasada. No, pero se hizo uno de asignación de polos. ¿O no? Sí, se hizo uno, ¿no? De asignación de polos. Sí, creo que sí, profe. Ajá. Aunque lo primero para obtener los polos a asignar, pues eso ya ni siquiera es de este curso, eso es usando lo que saben de control 1 y 2. Ya los tengo, profe. Ajá, ¿dónde queda? El polo 1 queda en menos 2.5529 más 4.2280i, y el otro es lo mismo, pero con la parte, ¿cómo se llama? No, compleja negativa. Ajá. Entonces, más menos J, 4.2280. Ahí está. Ustedes decidieron empezar
calculando este punto. Está bien. Sin embargo, acuérdense que el sistema tiene que ser completamente controlable. Entonces, lo ideal hubiera sido primero obtener el modelo de estado, verificar la controlabilidad, y si sí es controlable, pues seguirle con esto. Y si no es, pues nos ahorramos esto. Ahora, este es un sistema de segundo orden y pues no implica mayor problema. Pero si el sistema fuera tercero, cuarto orden y lo están haciendo a mano, pues ahí sí, ¿no? Conviene analizar primero si el sistema es completamente controlable para luego ya hacer lo demás, ¿no? Pero bueno, no hay problema, está bien. Sirve que lo recuerden. El paso siguiente es obtener el modelo de estado. ¿Cómo les queda el modelo de estado? Que me lo dicten. Profe, la pantalla quedó negra, no sé. Ah, ya, gracias, profe. Profe, Ajá, yo tuve un modelo de estado de orden 2, ¿está bien? ajá. Sí, pues es de segundo orden. Aquí lo vemos en el Ya, denominador. ok. Me queda en A, me queda como menos 2, 0 Ajá, y 1, 0. ajá. B, me queda como 3, 0. Sí, Y C me queda como 0, 1, no tiene D. ok. Ahí está. Igual ya chequé su controlabilidad y si es controlable. ¿Cuánto da la matriz de controlabilidad? ¿Cómo te Mm, queda? Me queda, sin sacar el rango, 3 menos 6 y 0, 3. Ahí está. Podemos sacar el determinante. Nada más. Es 2 por 2, es más fácil. Y nada más nos interesa saber si es o no es. No nos interesa saber más. Entonces el determinante es 9. Determinante de Q distinto de 0. Por lo tanto, el sistema es completamente controlable. Y entonces sí es posible obtener la ley de control que nos piden.
pues ya está. Obtengan el polinomio característico del lazo cerrado, de la matriz del lazo cerrado, el polinomio característico de los polos deseados, polinomio característico de A menos BK en lambda va a ser igual al determinante de lambda I menos A menos BK igual con 0. Y el polinomio característico de los polos deseados en lambda va a ser igual a lambda menos lambda 1 por lambda menos lambda 2 igual con 0. ¿Cuánto les da cada uno de estos polinomios?
¿Alguien ya obtuvo algo? Yo le saqué el determinante al profe, pero no sé ya qué hacer con eso. ¿A cuál le sacaste el determinante? ¿A la matriz de lazo cerrado? Ajá, el del lambda I menos A menos BK. ¿Cuánto te queda? ¿Cómo te queda? Me queda más, entre paréntesis, 3 veces K2 menos 2 por lambda, más 3K1 menos 6, digo, más 3K, no, más 3K1 menos 6K2. No. Bueno, es que no sé si cambie, es que yo saqué otro, otro modelo de estado, no sé si eso haya afectado, No. ¿no? No, entonces quién sabe. Gracias, profe. No debe de afectar. A ver, espérame. Ese menos 6, ¿cómo lo sacaste? En el modelo de estado. Porque ahí está la cosa. Ah, no, espérate, tu modelo de estado, estaba viendo la de controlabilidad, perdón. El modelo de estado está bien, no hay problema, no tiene por qué dar diferente. Te queda 3K1 más 6, quién sabe qué, ¿no? Pero no tiene por qué. Ajá, menos 6K2. No. ¿Cómo les queda A menos BK? Vámonos desde atrás. A menos BK. Menos Vamos a- 2 menos Vamos a ver. 3K1. ¿Eso les dio? La matriz de lazo cerrado. Sí. Bueno, a mí me salió diferente. Sí, a mí también me dio esa que usted. ¿Por qué les da diferente? Es que, no Si sé, a lo ya, mejor como por el orden que puse de las X, de las variables de estado, a lo mejor puse diferente orden, porque me sale la misma matriz, pero transpuesta. O sea, a mí me sale A, que A es menos 2, 1, 0, 0, y menos 0, 3, B es 0, 3. Entonces no sé si sea eso o o lo sea, saqué mal. el modelo de estado pero de todos modos, ¿el modelo de estado te queda cómo? ¿La matriz A? Menos 2, 1, 0, 0. Pero, ¿por qué te queda así? Porque así Bueno, nada yo más lo te va... saqué por bloques, no sé si lo hice mal o algo. Porque aquí nada más te queda una ecuación de estado. Tienen que ser dos. Ah, pues sí, ¿verdad? Entonces algo Porque va a revisar, profe. nada más te queda
x1' igual a algo, porque x2' es 0. Bueno, ¿cuánto te queda, B? 0, 3. O sea, x2' es igual con u. Y no depende, y no hay variables de estado aquí. Y luego, ¿cómo hiciste los bloques? Hice uno de 3 sobre S y uno entre S más 2. Ok. Así, ¿no? Y luego, Pues puse que del bloque de 3S sale X2 y luego sale X1. así. Ajá. Pero aquí sí, 3u. Ok. Pues está bien, ¿no? x2' igual a 3u. O sea, te da lo que tienes ahí, ¿no? Vamos a ver. Mientras síganle los demás. Mientras yo hago este. Es A. Pero siendo un modelo válido, les tiene que dar. Acuérdense que tiene muchas realizaciones. K1, K2. Esto te da a ti, A menos BK. Ajá, exacto. Con este modelo, ¿cómo les queda? Para seguir con este modelo inicial. Y lo voy rectificando con este otro, ¿no? Lo voy haciendo acá en papel. Profesor, Ajá. lambda sí lo tenemos que calcular con la fórmula general. Lambda. Ajá, o es que no entiendo qué es lambda gorrito, porque ya tengo el polinomio. El lambda gorrito son los polos deseados, los que vas a asignar. O sea, estos. Por eso le puse aquí espectro gorrito, porque son los que se van a asignar. Entonces lo que tienen que hacer es lambda menos 2.5529 J 4.2280 por lambda 2.5529 más J
igual con 0. Cuando hagan este producto les va a quedar un polinomio que hay que igualar con este de acá. Sí, más 6K2 queda. K2 queda 8.1312. K2, Sí. 8.1312, sí. Ah, ok, gracias. Sí, ok, está bien. El compañero que usó los bloques, está bien porque te queda un sistema. Ok, está bien. Y luego acá queda 6K2 más 3K1. Está bien, de todos modos sale. Entonces K1 es 1.0353. K1 es igual a ¿cuánto? 1.0353. Ajá. Ah, profesor, Ajá. ¿sí está bien mi valor de K2 o ¿Cuánto te da? 8.1312? Ajá, está bien. Está bien. Toda la ley de control. Menos K por 1.
y esto menos K por X. Menos 1.0353, 8.1312, U es igual a menos 1.0353 X1 menos X2. Esa es la ley de control. Ahora, para comprobar su resultado, sustituyan K1 y K2 aquí en A menos BK. Y a esta obténganle los eigenvalores. Y tienen que obtener estos, los que calcularon con las condiciones que nos dan de sobretiro y de tiempo de subida. A ver, verifíquenlo. Profe, ya lo hice y sí da el valor de ahí, de lo que queríamos de los polos. Si les queda. Ujú, los valores. Ajá. Ahí está, con eso están comprobando que efectivamente sí les quedó, ¿no? ¿Alguna duda, preguntas? Del procedimiento de asignación de polos. Entonces, por igualación polinomial, pues es mucha talacha algebraica conforme aumente el orden del sistema, va a ser cada vez más y más y más talacha. Ahora, aquí se están dando ciertas características de operación del sistema, pero cuando el sistema ya es de un orden superior a 2, acuérdense que estas características, esta ecuación que vimos, que está aquí y esta otra, acuérdense que son obtenidas a partir de un sistema de segundo orden. Entonces, conforme aumente el orden del sistema, estas ecuaciones, el resultado, pues cada vez se va a alejar más y más de lo que debe de ser. O sea, nos va a dar los valores de un polo aquí asignado, pero una vez que se asignen los polos, la respuesta
no garantiza que sea la que debe de ser, aunque estos serían los polos dominantes. Y si el sistema tiene más de 2 polos, porque el orden es superior a 2, pues ahí viene la disyuntiva para ustedes. ¿Los restantes polos los dejan en su lugar o dónde los ponen? ¿Sí? Y ahí más que nada hay que acordarse de cómo es el efecto de los polos en el plano para poder hacer una asignación de polos adecuada. ¿Sí? Entonces recuerden que dependiendo de la posición que guarden los polos en el plano complejo, va a ser van a afectar a la respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde mueven los polos si quieren modificar la frecuencia de oscilación de la respuesta? ¿A dónde moverían estos polos si quieren que la respuesta sea rápida? ¿A dónde moverían estos polos si quieren que la respuesta sea lenta? Si quieren que disminuya oscilaciones. Si quieren quitar oscilaciones. ¿A dónde los moverían? Supóngase que tienen este sistema de cuarto orden y no les dan características de la respuesta transitoria como en el ejemplo anterior. Simplemente los colocan en la posición que ustedes consideren, siempre y cuando en la respuesta se tenga este cambio, que la respuesta sea más rápida, o bien, en otra posibilidad, que la respuesta sea lenta. ¿Qué implica que la respuesta sea rápida? ¿A qué se está refiriendo con eso? Por lo tanto, poner polos rápidos o polos lentos. ¿Qué se está dando a entender con una respuesta rápida? Que los polos están más alejados del origen, profe. No, pero en la respuesta, ¿qué tendríamos que ver para saber que la respuesta es rápida? Por ejemplo, Que tenemos... el tiempo de estabilización es más rápido. Ajá, exactamente. Por ejemplo, si tenemos esto y quiero una respuesta rápida, pues tendría que obtener algo así, ¿no? Ajá. Y si tengo esto y quiero una respuesta lenta, pues entonces tendría que hacer esto, ¿no? Aquí puede haber más sobretiro, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, o disminuir oscilaciones, etcétera. Entonces, si quieren una respuesta rápida, ¿a dónde tendrían que mover los polos? ¿Cuáles? ¿Cuántos? ¿Y a dónde? Si quieren una respuesta lenta. Pues, bueno, ahora sí, ¿no? Serían más alejados del origen. ¿Cuál? ¿La Y rápida o la serían lenta? para la rápida, serían mover los polos dominantes más, bueno, alejados del origen, pues. O sea que tú los pondrías así. ¿Así? Ajá, podría ser una opción. Pero ahora estos son los dominantes. Entonces muevo todos, ¿no? Pues si no es Chana, es Juana, ¿no? Para que estos sigan siendo los dominantes.
Y si quieren disminuir oscilaciones, ¿qué tienen que hacer? La otra es no acelerar ni alentar la respuesta, simplemente disminuir el sobretiro. O aumentar el sobretiro. Sin la necesidad de acelerar mucho o alentar mucho la respuesta. ¿Que se va a modificar la velocidad de respuesta? Pues sí, pero no en una forma tan marcada como si deliberadamente hiciéramos rápida la respuesta o como si deliberadamente hiciéramos lenta la respuesta. Aquí se va a modificar el tiempo de respuesta, sí, pero en menor medida que acá, ¿no? Tampoco podemos dejarla exactamente en el mismo valor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este tiempo depende de la relación de amortiguamiento también, ¿no? Y si vamos a mover la relación de amortiguamiento para modificar el sobretiro, pues es evidente que se me va a mover el tiempo de establecimiento, pero en menor medida que si lo ponemos deliberadamente los polos rápidos o lentos. Entonces, si quieren disminuir oscilaciones, ¿qué harían? Disminuir oscilaciones en la respuesta. Acerco los polos al origen. Acercan los polos al origen, estos, ¿no? Sí, sobre el eje imaginario. Ajá. Y si quieren aumentar, pues lo suben. Entonces, esto es lo que tienen que tener presente cuando no se les dan características a satisfacer, que muchas de las veces no se dan, ¿sí? Se dan cuando el sistema es de segundo orden, por ejemplo, pero ya en sistemas mayores generalmente nada más es asignar los polos para modificar la respuesta de una forma a otra, ¿sí? Entonces ustedes tienen que decidir a dónde mover los polos, cuáles, cuántos, etcétera, ¿no? Cuando el sistema ya sube de orden mucho, pues es más conveniente trabajar esto de forma computacional. Ahorita, bueno, pues ya está el MATLAB. Ya les comenté que está la instrucción Acker y la instrucción Place. Y con eso, ustedes hacen el procedimiento de asignación de polos. Sin embargo, hay lo que es el método de Bas-Figura, y que ese pues se puede programar muy fácilmente antes de que existieran el MATLAB, ¿sí? Entonces vamos a ver el método de Bas-Figura. El método de Bas-Figura es aplicar los 4 pasos de la igualación polinomial, pero partiendo de la forma canónica controlable. Por lo tanto, si el sistema no está en forma canónica controlable, pensaríamos que habría que pasarlo primero a la forma canónica controlable y aplicar los 4 pasos. Sin embargo, vamos a ver el desarrollo del método y vamos a ver que la transformación a la forma canónica controlable simplemente se aplica al final y no al principio, como se pudiera pensar. Entonces vamos a ver el método de Bas-Figura. El método de Bas-Figura. Profesor. Ajá. Antes de que avancemos, tengo una duda. Sí. En el ejercicio anterior, recuerdo que bueno, en Control 1 hicimos algo muy parecido con el profesor Marsh, pero a mí no me quedó lo de la frecuencia natural y la amortiguación, porque tenía una S en el numerador. Entonces nunca supe cómo
O sea, esto, hicieron algo como esto. O sea, y ¿cómo se llaman? Los requisitos de diseño no me quedaron porque tenía una S en el numerador. Y cuando De la tenía una S función en de el numerador, transferencia. sí. Ajá. Y eso Perfecto. hacía que no, o sea, que la respuesta no fuera la que calculé con las formulitas. Aquí así tenía ese. Sí. Y calculaste y luego simulaste y no correspondían. Sí. Acuérdense también que esto ha sido calculado de la ecuación normalizada, ¿eh? Y esta ecuación normalizada no tiene ceros. Ahora, esta la resolviste a lazo cerrado Sí. porque estas características son a lazo cerrado. Ajá. Entonces, vamos por partes. En ese ejemplo te dieron ciertas características. Ujú. De ahí sacaste, ¿qué? Relación de amortiguamiento, frecuencia natural. Sí, sí, sí. Ajá. Y Y luego, la ganancia estática. y la ganancia estática acá. Sí. Ajá. Y luego, con estos valores, ¿qué hiciste? Bueno, Con tu relación el de problema era amortiguamiento, tu un hipertrofia. sistema y decía, pues no cumple con los requisitos. Después decía que se agrega una compensación proporcional integral y, y de ahí hice, o sea, le agregué la ganancia en el numerador, hice la retroalimentación y salía S cuadrada más 2 más K por S más, más otro coeficiente, ¿no? Y con ese polinomio característico lo igualé a la forma canónica de la función de transferencia, ¿A la esto? que es S cuadrada. Ajá. Y bueno, es que no sé, ya no supe cómo compensar eso del numerador, porque pues sí quitaba la S y ponía la ganancia estática, sí me quedaban los requisitos, pero no sé, no Es supe qué que más hacer. esos, y no sé si se los dije a ustedes o fue a otro grupo, pero esos ejercicios sobre P&D, era sobre P&D, ¿no? Sí, De sintonizar, vamos a ponerlo entrecomillado, de sintonizar el P&D o el PI o el PD a partir de esos procedimientos analíticos en los cuales tienes que igualar contra esto o tienes que igualar contra esto, si es de primero o de segundo orden, tiene cierta validez si tu función de transferencia es igual a esto, si cumple esto. Pero en este caso, esta no la puedes igualar con esto, porque para empezar aquí tienes un cero, acá no tienes ningún cero. Después, aquí tienes un término independiente, acá no tienes un término independiente. Entonces, ¿bajo qué condiciones puedes igualar? Ahora sí que como decían cuando nos enseñaron álgebra, ¿no? Peras con manzanas. Pues no. Y luego para rematarla, el término independiente del polinomio del denominador tiene que ser igual al término del numerador, al valor que esté en el numerador. Y aquí ni siquiera tenemos un valor en el término independiente del polinomio del denominador. Yo cuando he dado control 1, doy uno o dos ejemplos de eso, pero nada más con ejemplos que sí cumplen el prototipo o de la de segundo orden o de la de primer orden. Por ejemplo, en estos casos que no lo cumple, término a término, tú ves que no puedes igualarlo.
¿sí? Entonces, esos ejercicios no dan. Y he visto que así le hacen. Así arbitrariamente, con la mano en la cintura, dicen, pues esto lo igualo con esta. Y no sirve. Y el problema es que luego, por ejemplo, a mí me han tocado grupos en Control 2, que peor aún, igualan funciones de transferencia de tercer orden con la normalizada de segundo orden. Evidentemente tampoco le salen los ejemplos, tampoco dan los resultados que deben de ser, porque no estás igualando una función de transferencia con la misma estructura con esta. ¿Sí? Entonces, esos ejemplos los he visto, creo que tengo yo por ahí algunos de cuando me dieron todo eso, pero no dan, porque no estás haciendo la comparación adecuadamente con lo que debe de ser, ¿no? Entonces, cuando yo doy control 1, te digo, esos casos así ni los toco, porque ese procedimiento para mí no funciona. Y veo que lo dan mucho, ¿no? No nada más este profesor que dice, si no hay otros que, como les dieron esos profesores y todo, pues van y se los refritan a los chavos, pero hacen esas mismas consideraciones medio feas, ¿no? O sea, ¿cómo puedes igualar esto contra una función de transferencia que ni siquiera tiene ceros? Entonces no hay punto de comparación para igualarlas. Por ejemplo, acá en el de asignación de polos, igualas un polinomio que tiene lambda cuadrada, que tiene esto y que tiene término independiente. Si por cualquier motivo aquí el polinomio deseado, el término independiente te da 0, pues este término del polinomio característico lo igualas a 0 y entonces te queda una ecuación igualada a 0. Pero aquí no puedes igualar a omega n cuadrada con 3, porque deberías de tener aquí un 3 y no debería de existir este 0. Entonces, no sé si ese fue el caso, por lo que alcancé a entender, pero cuando tú igualas contra un prototipo o contra una estructura de características diferentes, pues ¿cómo te va a dar? No da, ¿no? Y luego dices que era para un PI y aquí te quedó un S cuadrada, dices que tenías esto, aquí tenías Ya lo que encontré, agregar profe. un 1 sobre S. Ajá. ¿Cómo Sí, está? en el numerador era la frecuencia natural al cuadrado por, y se abría un paréntesis, alfa por S, que alfa era la ganancia del derivador, más K. Ajá, ese era el numerador y el denominador era el de la forma canónica. ¿Qué tenías aquí? S cuadrada más 2i por la frecuencia natural por S más omega n al cuadrado. Sí, sí, y recuerdo que me quedaba solamente si alfa la hacía 0. Pues sí, porque si el alfa la hace 0, pues te queda la forma canónica, te queda acá por la forma canónica. Y esta sí satisface lo que es, ¿no? Y la K, pues es la que te iba a compensar. Pero esta forma no tiene. Y si esto lo igualas contra esto, pues sí te da. Pero si aquí le metes un 0 y acá no hay un 0, pues ¿cómo la igualas? ¿Cómo puedes decir que esto es igual con esto? Es como si igualaras una de tercero con una de segundo y en el momento en que le pones el igual, estás diciendo que esto es equiparable a esto y no es cierto. Entonces, como
esta forma de resolverlo en un momento dado no tiene manera, a menos de que hagas esta consideración medio chafa, pues es que no hay manera de salir de aquí. Porque no tienes cómo salir de aquí para encontrar el alfa. Pero ellos olímpicamente lo igualan y ya salen de la bronca, aparentemente. El hecho es que, como tú dices, lo llevas a la simulación y ves que no coincide nada. Pero desde mi punto de vista es por eso, porque estás haciendo una consideración no válida de igualar esto. Te digo, ni los doy porque no sirven, no dan. Entonces, muy posiblemente está pasando eso, que estás haciendo una comparación contra un modelo que no es de las mismas características del otro. Es como si al final tú dices 8 es igual con 3. Pues no sé con qué lógica, ¿no? O sea, estás igualando dos cosas distintas. Entonces, muy posiblemente por eso no te queda. Y para mí, ¿qué es esto? Porque te digo, yo he visto estos ejemplos y así igualan y ya lo hacen, ¿no? Y hasta con sistemas de orden mayor. Por ejemplo, dicen el S cuadrada más 2G omega NS más omega N cuadrada. Y lo igualan con un S cúbica más algo aquí, S cuadrada, BS más tanto. Y entonces nada más dicen esto, lo igualo con esto. Sí, ¿y este qué? ¿Qué es con ese? No puedes igualarlo. Sí. Podrías decir, no, pues es que ese se cúbica 0. Y luego ni siquiera satisface que este es igual que el numerador. Y ya no hablemos de tu caso, ¿no? Que le ponen el 0. Entonces, por más que le he buscado a esos ejemplos, no cuadran, ¿eh? No cuadran y los procedimientos son así medio, como dicen, se lo sacan de la manga, ¿no? Los matemáticos dicen que es un mandracazo, así del mandrake, el mago, ¿no? No, pues te echaste un mandracazo ahí, te la sacaste de la manga. Y tú les puedes preguntar y pues no sé con qué te vayan a responder, pero no hay manera de igualar una cosa con otra. Entonces ahí está la bronca. ¿Y esa vez no le preguntaron? No. Se enojaba. No recuerdo, no recuerdo por qué no, pero no. Al igual ya me acordé, porque pensamos que no le habíamos entendido. Entonces, no sé. No, pero pues No, luego te das cuenta ahí de que estás haciendo una comparativa de dos cosas distintas. Estás igualando dos cosas distintas, ¿no? En orden, en todo, ¿no? En estructura, etcétera. Que pues no pueden compararse, no pueden cotejarse, ¿no? O sea que siguen dando esos ejemplos. Pero bueno, y hay otros profesores acá de la academia que siguen dando esos ejemplos, ¿no? Y lo peor es que luego los ponen en los CTS. Y no, yo no les doy eso. Te digo, doy un ejemplo, dos, uno de primero y uno de segundo, pero muy acotado porque se cumplen las condiciones. Pero pues, los sistemas tiene que ser un procedimiento general. Entonces, si tu función de transferencia no cumple, pues ese sistema, ese procedimiento ya chafeó, ¿no? Ya no sirve. Y no le vio sentido dar un procedimiento para nada más cosas muy concretas. Y si no cumple, pues a ver cómo le haces. Entonces, esos cálculos de sintonización así, no, para mí no son confiables. Y ni siquiera son útiles, porque ya en la realidad
la sintonización requeriría la función de transferencia. Es más útil la sintonización en situm, en el lugar de, ¿cómo le llaman? No recuerdo el título que le dan. Pero es teniendo conocimiento de qué hace cada acción básica de control y cómo moverla, ¿no? Que tienes que empezar cancelando la acción derivativa y la acción integral, que la acción integral no la vas a poder anular al 100%, pero sí la vas a poder minimizar a lo más pequeño posible, al mínimo, y luego empiezas a aumentar la ganancia hasta llegar al punto casi de la oscilación, y luego habilitas la parte integral y finalmente habilitas la parte derivativa y siempre le vas moviendo para que vayas obteniendo la respuesta. Entonces tienes que ir haciéndolo en esa forma. De alguna forma es algo así como el 1/4 de oscilación de decaimiento, ¿no? Bajo más o menos ese criterio, pero sin que tú hagas la prueba de poner a oscilar el proceso, porque ya en la realidad, pues tú llegas ahí al lugar, al pie de donde está el controlador y tienes que sintonizarlo. No tienes forma de tener un graficador para obtener la respuesta, no tienes o no te dejan, o es hasta riesgoso según el proceso, ponerlo a oscilar al proceso, o meterle un escalón para poner la forma de la S, que eso lo haces con pruebas. Por ejemplo, sigue el Nichols y todos esos métodos, lo tienes que hacer a partir de pruebas, porque lo que quieres sintonizar es lo que está, la manera en cómo está funcionando en el momento, no a partir de un modelo, sino a partir de pruebas. Y eso implica que si no lo haces bien, pues puedes ocasionar ahí graves problemas en el proceso, ¿no? Entonces tienes que empezar a sintonizarlo de esa otra forma que les dije. Y a que te quede, ¿no? Pero así con estos métodos, no, yo no lo doy en control. No lo doy. Porque no falta el que te pregunta eso. Oiga, pero ¿cómo está igualando esto con esto? Pues es que, pues ya nada más para salir yo del paso, pues no, ¿verdad? Entonces, como no se me hace algo válido, yo no lo doy. No sé en dónde, porque inclusive lo he buscado, ¿eh? Lo he buscado a nivel de bibliografía y todo, y no lo encuentro de dónde sacaron eso. Pero bueno, allá ellos. Yo tampoco, profe. De hecho, ahorita que hice cero esa ganancia, me di cuenta que sí es imposible porque no, o sea, puedo mover la ganancia, digo, la frecuencia natural, pero no el factor de amortiguamiento, entonces no se puede resolver. Sí, Por porque ese método. tienes más incógnitas que Ajá. ecuaciones. Entonces estás atorado ahí y la única salida es haciendo ese trucazo de igualarla con la función transferencia normalizada, pero pues no se puede siempre y en este caso no se puede, en este que comentas. La función de transferencia tendría que cumplir con esta estructura de la normalizada. Y entonces si se apega, ¿no? De lo contrario no sirve. No puedes resolverlo, estás atorado ahí, te atoras. ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas, preguntas? Nada. Entonces le seguimos mañana. Buenas noches, profesor.